vamos un poquito ajustadillas con el tiempo y realmente tenemos un poquito rato y tanto Astrid Ajenjo como yo, Carmen Castro, que así aprovecho y ya nos presentamos, ¿vale? Hemos negociado aquí así en privado, en que vamos a acortar aún más de lo que teníamos previsto nuestras intervenciones, porque este es el primer momento del Congreso, pero vamos a estar toda la tarde, mañana todo el día y el sábado por la mañana y podemos estar interaccionando, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar en 15 minutos entre las dos. Va a intervenir primero entre las... bueno, tú utiliza el tiempo que quieras, que ya recorto yo, no te preocupes. ¿Vale? Bueno, para mí compartir mesa en esta sesión plenaria del Congreso, pues es algo muy emocionante y también estresante, porque esto de a ver, ahora estoy de ejecutiva, ahora estoy de dónde están las criaturas, ahora estoy de dónde vienen los del catering y ahora estoy, que me toca contarles algo, vale, ¿no? Bueno, pero dentro de este aspecto, lo que sí os quería decir es que para mí compartir la mesa con Astrid Ajenjo, pues, bueno, pues es un aspecto emotivo que me mola mucho, ¿no? Porque nos conocemos. Nos vamos encontrando en el feminismo y en la red de economía feminista y congreso tras congreso y en otro tipo de convocatorias desde hace años, nos vamos siguiendo la pista mutuamente y además nos celebramos las alegrías y los éxitos que cada una tiene. Y en este momento, ella, recién doctorada cum laude, después de muchos años, es su momento para agradecérselo. Vale, sin más rollo, le cedo la palabra primero a Astrid y luego intervengo yo. Gracias, Astrid. Muchas gracias, Carmen, por... Gracias, es que estoy muy contenta, la verdad. Me voy allí. Bueno, me vengo aquí porque lo que vengo a presentar es un póster que me voy a ir... Ya lo veréis en la sala... bueno, creo que entre las aulas va a estar tanto el póster de la cátedra como el póster de esta investigación que está en curso. Va a estar expuesto allí, que lo vais a poder ver más al detalle, y yo lo voy a ir haciendo zoom aquí como buenamente pueda, ¿vale? Para contaros un poquito el recorrido de los 15 años de economía feminista. Es un trabajo que estamos haciendo junto con Lucía del Moral y Raquel Clemente y... bueno, la idea era no solo ver la evolución de los propios congresos de economía feminista, ya sabéis que el primero fue en el año 2015, sino sobre todo ver de alguna manera cómo estos congresos marcan o de alguna manera, no sé, causa consecuencia de cómo es la propia especificidad de la economía feminista en el Estado español, porque consideramos, o esa es una de las ideas de partida, de que, digamos, que la propia economía feminista aquí, y eso ya fue algo que el germen de esta idea fue en una entrevista con Lourdes Benería, donde hablábamos también, o ella comentaba la propia especificidad de la economía feminista al margen de lo que estaba pasando, por ejemplo, en el resto del mundo anglosajón, y nos despertó la curiosidad de ver, bueno, pues cómo había sido esta evolución y cómo ello se reflejaba, si es que así era, en los congresos. Entonces, bueno, os voy a ir, no sé si se ve bien, pero bueno, un poco, como digo, las cuestiones de partida eran, precisamente, los congresos son una fuente para conocer y entender las agendas de investigación de la economía feminista aquí en el Estado. ¿Son un espacio de resistencia frente a este capitalismo académico? Lo son. Y también nos preguntábamos si la crisis, porque es como bastante evidente que los congresos han cambiado, la forma de la que están estructurados y el contenido ha cambiado a raíz de la crisis. Bueno, queríamos ver si efectivamente había supuesto un punto de inflexión. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, o estamos haciendo, que estamos un poquito en ello. Pues para ello lo que hemos hecho es un análisis de todos los documentos que existen de todos los congresos desde el año 2005. Es cierto que mucha información se ha perdido, desafortunadamente, porque muchas webs están, digamos, instaladas en los servidores de las universidades y han desaparecido de alguna manera, lo cual también nos invita a pensar la necesidad que tenemos de que exista un repositorio para, pues para poder ir almacenando todo lo que pasa en estos congresos, porque es una lástima, ¿no?, que se vaya perdiendo. Entonces, bueno, aparte de los programas de los congresos, libros de actas, todos los manifiestos que han ido saliendo, etcétera, bueno, pues ir haciendo un análisis del discurso de todo este tipo de programas, de materiales. Aparte también
Hemos hecho un cuestionario online con esta metodología también de la espiral de la historia, de diferentes perfiles, ¿no? Personas que se han encargado de la organización de los distintos congresos, también personas que han asistido, tanto de parte de la academia como parte de la economía social, etcétera, ¿no? Con una serie de preguntas, tanto abiertas como cerradas, y también hemos hecho entrevistas a informantes clave, pues lo mismo, ¿no? En el ámbito de tanto organizadoras como personas asistentes, de diversos perfiles, no solo, digamos, el profesorado, sino también estudiantes, etcétera, ¿no? Como a distintos niveles. Y algunos de los resultados, esto no sé si se va a ver, hemos hecho una primera línea temporal, perdón. ¿Se ve bien? Bueno, esto en el póster luego, si queréis, lo podéis ver en detalle. Esta es una primera, hicimos una línea temporal en la que queríamos ver las distintas influencias que ha tenido el origen de estos congresos y digamos, su propia evolución. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que salen es que las distintas influencias históricas, no solo siempre, cuando hablamos de los congresos de economía feminista, siempre se habla que surgen en el entorno de la red de economía crítica, la red estatal de economía crítica, pero lo que vemos es también que va en paralelo a la propia evolución que tuvo la economía feminista en el resto del mundo, digamos, la academia occidental, angloeuropea, desde la IACI al resto de cómo ello fue, digamos, abriéndose por el resto de países de Europa, porque pensemos que aquí el área de economía feminista, en el marco de la jornada de economía crítica, surge en el año 2000, que bueno, es más o menos en estos años donde también se van abriendo, en esa década 90-2000, se van abriendo distintas instituciones de economía feminista en este mundo occidental, europeo, angloeuropeo, como lo queramos llamar. Pero lo que vemos es que hay más influencias, como por ejemplo el propio movimiento de estudiantes y fundamentalmente también el propio movimiento, obviamente, feminista en todo el Estado, ¿no? Y aquí vamos viendo, bueno, pues en distintos, vais a poder viendo distintos hitos, ¿no? Hasta que ya surge, bueno, el Congreso de Economía Feminista en Bilbao en el año 2005 y la propia evolución, y cómo aquí hay también distintos, bueno, hitos históricos a nivel, digamos, normativo de los feminismos. Y lo que veíamos claramente es el punto de inflexión que genera no solo la crisis económica, sino las resistencias que hay frente a esa crisis, todo el movimiento 15M, etcétera, ¿no? Como todas esas influencias y cómo eso marca también la propia evolución de los congresos de economía feminista, no solo en cuanto a contenido, que como veremos se amplía, sino también en cuanto a la propia estructura de los mismos, porque ya digamos que ese pilar académico va abriéndose, como bien vemos, ¿no?, a esos otros ámbitos que consideramos son fundamentales a día de hoy, es decir, no solo la universidad, sino también movimientos sociales, movimientos feministas, ¿no?, la política institucional y también, con un peso cada vez más fuerte, la economía social y solidaria, ¿no?, como esos 4 grandes pilares, ¿no? Y como eso, lo que vamos viendo es que a nivel de estructura tiene esa repercusión en esos 3 bloques que hay en estos congresos, ¿no?, que es, bueno, la parte más de investigación académica, la parte de formación y la parte que llamamos de debate de acción política. Por seguir viendo algunos de los resultados, qué lástima que se vea tan pequeñito, a ver. Bueno, este cuadro, voy a ir muy rápido, no me quiero detener mucho. Este cuadro, a ver si soy capaz de... Bueno, lo que vais a ir viendo es que desde el año, digamos, cuáles son las sesiones, los contenidos que hay en las sesiones de investigación. Al principio solo había investigación, luego a medida que vamos viendo se va ampliando a formación y debatación política, pero vamos viendo cómo desde ese primer congreso, que había 3 sesiones, 3 mesas, 3 temáticas, que eran condiciones de vida y trabajo, políticas públicas y economía internacional, con el paso del tiempo se van, digamos, cada vez abriendo más, digamos, y se van, abriendo, ¿no?, y delimitando mucho más. Por ejemplo, se ve en el caso de... Claro, el salto cualitativo, digamos, es en el año 2013, que es el congreso en Carmona, por la Universidad Pablo de Olavide, donde se da ese salto no solo a nivel de mucho más contenido,
mucho más contenido, tanto en número de asistentes como en número de comunicaciones, como en amplitud temática, pero también es cuando entra esos dos bloques de formación y de debatación política. Y vemos que, por ejemplo, toda esa parte de trabajo, pues ya se empieza a hablar de trabajo y mercado laboral, de tiempos y trabajos en la provisión de cuidados, de conciliación y corresponsabilidad, todo ya mucho más separado y mucho más delimitado. También en el ámbito de las políticas públicas, y aquí ya aparece como tema fuerte tanto la crisis económica como las resistencias, ese nuevo imaginario tras la crisis. Eso es un poco en el análisis de los programas lo que vemos. Aquí son unos gráficos, como veis, tanto de la asistencia, cómo va aumentando en el primer congreso, 150 hasta el último, no sé, en este, Carmen, 400 o no sé cuántas personas, pero… y tanto también el número de comunicaciones. En el 2019 son 116, si no tenemos mal el dato. Y, bueno, también, por supuesto, la duración de los congresos. En cuanto a los cuestionarios que hemos ido realizando, es interesante un poco señalar los consensos, pero también los disensos, ¿no? En cuanto a los consensos, bueno, pues lo que se ve claramente, que todo el mundo opina, es que se va fortaleciendo esa influencia de los movimientos sociales, el movimiento feminista y la economía social y solidaria, cómo de alguna manera pierde peso la parte académica, se hace más interdisciplinar, es decir, no solo economistas, ¿no? Y digamos que esos tres bloques de formación, debatación política se ven necesarios y enriquecedores, y también se ve necesaria y se ve enriquecedora esas nuevas temáticas acordes también al contexto sociopolítico. En cuanto a digamos, los disensos que hemos podido ver hasta ahora, es que, digamos, hay como distintas opiniones en cuanto a que no se debe perder esa parte académica frente, ahí estaríamos, tengo por aquí el porcentaje, a un 53% frente a un 40% que no ve relevante tampoco esa parte tan académica. Y eso creo que es un debate, son preguntas que de hecho dejamos ahora en el apartado de conclusiones, qué riesgos puede tener esto o qué potencialidad, etcétera, ¿no? Y otro de los disensos también que se ve es la parte de formación, que hay un amplio porcentaje que demanda más formación en materia de economía feminista, pero hay otra parte que piensa que, bueno, que igual no es el espacio, que el Congreso quizá pueden surgir otros espacios donde esa formación se pueda llevar a cabo, ¿no? Y de hecho, fomentar así que no solo sea un congreso cada 2 años, sino que haya continuos espacios donde nos podamos encontrar a diferentes niveles, ¿no? Siento si voy un poquillo rápido, pero bueno, luego en el póster lo podéis… Ay, perdón. En cuanto a las conclusiones y algunas ideas que queríamos dejar para el debate y aprovecho también porque, bueno, el grupo que estamos organizando la asamblea final, también voy a comentar algunas ideas que nos gustaría tratar en la asamblea para que vayamos desde ahora ya pensando, que muchas enlazan con algunas de nuestras conclusiones o nuestras preguntas abiertas en esta investigación, que son las siguientes. Bueno, una de las primeras cosas que vemos es que efectivamente hay coherencia entre los datos que obtenemos a partir de los diversos instrumentos en torno a que sí, a que los congresos de economía feminista son una fuente para conocer y entender las agendas de investigación y acción en el contexto de la economía feminista, en el contexto español, ¿no? Vemos que se amplían las temáticas, las perspectivas, los espacios de generación, se hace más multidisciplinar, pero la cuestión es lo que señalaba antes, ¿no? ¿Esto trae riesgos? ¿Cuáles son? Y esa pregunta que probablemente muchas veces nos hagamos, que ¿dónde empieza y dónde acaba la economía feminista? ¿No? O sea, distintas temáticas que son abordadas en el seno amplio de los feminismos, ¿no? Todas esas temáticas caben en un congreso, por ejemplo, de economía feminista, donde está el límite, si es que queremos que lo haya, etcétera, ¿no? Como preguntas que nos planteamos. En segundo lugar, también, digamos, podemos afirmar que que los congresos son un espacio de resistencia a este capitalismo académico generado a partir de esa conexión entre academia, movimientos sociales, la política y la economía social y solidaria. Y lo que nos planteamos o nos preguntamos es, bueno, ¿este es un espacio suficiente? ¿Qué otros espacios presenciales o virtuales han surgido o pueden surgir? ¿Y qué posibilidad tiene esta relación, academia, movimientos sociales, la política, la economía social y solidaria, de continuar más allá de los congresos? O sea, por ejemplo, frente a la precariedad de la academia nos planteábamos, ¿no? O sea, ¿cómo se puede potenciar esta relación?
Y, por último, esta última hipótesis que teníamos en relación a la crisis, pues lo que se ve que según las entrevistadas, las encuestadas, etcétera, ¿no? que en particular la crisis y esta resistencia sí ha marcado un punto de inflexión en la agenda y en la visibilidad también que tiene la economía feminista en el Estado español. O sea, visibilidad incluso que se plasma claramente en los propios medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y, por tanto, en los congresos y en la academia. Y de aquí, con estas últimas ideas, un poco rápida, disculpadme, enlazo con algunos de los contenidos que, como digo, el grupo que estamos pensando cómo estructurar un poco la asamblea final, lo que nos planteábamos a nivel de contenido, y que ya lo lanzo así para que todo el mundo vayamos con estas ideas cuando estemos en las sesiones, en los talleres, etcétera, y bueno, identificar, por un lado, vacíos analíticos, es decir, sobre qué asuntos sabemos menos de los que querríamos o necesitaríamos, y discutir retos políticos y para la acción, ¿no? Un poco dónde están los nudos críticos de incidencia para estas transiciones justas con la vida, ¿no? Que es precisamente el lema de los congresos. Eso en cuanto al contenido de este congreso y que vayamos planteando. Y en cuanto a otra parte de la asamblea, la queremos dedicar o invitamos a dedicarla para pensar el siguiente congreso, un poco, bueno, dónde, cómo. Y también para que pensemos, por ejemplo, el tema de la web, ¿no? que creemos que es importante que exista un repositorio donde se puedan ir colgando todo lo que está bien, ¿no? Y un aviso es que, del grupo de la asamblea, es que en la zona, en el aula de espacio social, vamos a poner unos rotafolios donde lo que nos gustaría es que cada persona que le apetezca puede ir notando distintas experiencias que conozca en materia de economía feminista en el ámbito en el que esté, tanto en la academia, como en movimientos sociales, economía social y solidaria, etcétera, ¿no? Y que podamos ir haciendo un mapeo que ya se ha intentado en otros congresos y pues lo vamos a seguir intentando. Es un poco que vayamos viendo pues distintas experiencias que a lo mejor en el momento de la asamblea o en el momento o no hay tiempo o no nos apetece hablarlo, pero igual sí es el momento de simplemente escribir de dónde se viene, qué experiencias concretas hay, para que veamos pues la grandeza de la economía feminista y cómo estamos en tantos sitios donde estamos como personas, ¿no? En la vida. Y con esta rapidez termino. Muchas gracias por la atención. Gracias, Astrid. Bueno, pues yo muy brevemente, en 5 minutitos, para que podamos, si alguien quiere formular una pregunta y si no, salimos ya para afuera, algunos elementos así a colación de lo que ha planteado Astrid. Lo primero que quiero deciros es que hay 2 pósters de este congreso, uno es el que os ha mostrado Astrid y otro es el que presentamos desde la Cátedra de Economía Feminista, que no os lo voy a poner ahí ahora por la premura de tiempo en la que estamos, pero que estarán expuestos en el edificio donde vamos a estar reunidas tanto hoy por la tarde como mañana todo el día, en el espacio común de trasiego, es decir, entre las aulas y el espacio de los cafés y el picoteo, hay un espacio ahí común compartido en donde estarán colocados los 2 pósters para que los podáis mirar y cotorrear o preguntarnos o comentar lo que os parezca oportuno, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que este recorrido y perspectiva histórica de la historia, de la genealogía de los congresos de economía feminista que nos ha trasladado Astrid, viene como muy a cuento para intentar, desde una mirada retrospectiva, ver desde cómo empezamos a articular estas redes de economía feminista desde la economía crítica hasta dónde llegamos hoy y qué es lo que representa este congreso y la propuesta de la Cátedra de Economía Feminista en el momento actual, ¿no? Un momento que se ha ido complejizando. Entonces, yo destacaría 4 cosas nada más, porque si no me enrollo mucho, quienes me conocéis ya lo sabéis. La primera que destacaría es que, si bien arrancábamos, yo creo que algo que hemos ido ganando es la gente ha ido acostumbrando el oído y el pensamiento a tener que hablar ya no solo de perspectiva de género, sino de incorporar una mirada y una perspectiva feminista a la economía y a todo lo que ocurre en general. Que se haya ido acostumbrando no quiere decir que se haya ido interiorizando, ni mucho menos que eso se haya ido plasmando, ¿verdad? Que se haya ido haciendo esa transferencia de aplicación práctica ni en políticas ni en comportamientos individuales y colectivos. Pero bueno, eso está ahí.
Con lo cual, en parte del trabajo realizado desde la experiencia de los congresos y de las redes de economía crítica y economía feminista ha sido esa labor de pedagogía social, no solo de la crítica a la economía ortodoxa, sino de tejer redes y sinergias con el movimiento feminista para hablar de la necesidad de incorporar perspectivas y planteamientos feministas en las generaciones de alternativas. Eso, paradójicamente, ha ido chocando con cómo se ha ido articulando en esa economía global el nuevo orden internacional, que es de mayor beligerancia neoliberal, si cabe, que el que habíamos conocido, el que estamos conociendo desde finales de la década de finales del siglo pasado, sin más. Y entonces esto ha provocado así como dos movimientos contradictorios, ¿no? Por una parte, la llamada a la colectivización, a la corresponsabilidad, ¿no?, con respecto a crear condiciones que pongan en el centro el desarrollo y las necesidades para una vida digna, ¿no?, una vida bien vivida, con las propias tendencias de los mercados y de las políticas públicas influenciadas por esa corriente neoliberal de reubicar las responsabilidades en el ámbito de lo individual. Eso nos acompañaba antes, nos decía antes Coral, que se ha ido trasladando en ese nuevo proceso de legitimación, y ahora ya me trabo la lengua, legitimación de esa división sexual del trabajo en base a las falacias neoliberales como la de la libre elección, ¿no?, la free choice, ¿no?, y estas cuestiones. Bueno, todo esto ¿a dónde nos lleva? A lo que yo os quiero plantear es que si bien la economía internacional, la economía de desarrollo, que antes nos hablaba Lourdes Benería en su magnífica exposición, ha estado desde el principio, ¿no?, implícita en las propuestas que hacíamos desde la economía feminista. Qué duda cabe que una de las principales propuestas y aportaciones que hemos realizado ha sido el de hacer valer los cuidados como una necesidad social que tenía que ser asumida desde todos los ámbitos y estamentos de la sociedad y a partir de la cual articular otro sistema de relaciones y poner en cuestión el desequilibrio de poder y la visión patriarcal del mundo. Bien, hoy en día hablamos de economía del cuidado y, bueno, todavía hay gente que se sorprende, pero cada vez cuesta más encontrar a alguien que se sorprenda, ¿no? Porque, digamos que esa parte de pedagogía social o discurso se ha incorporado a modo discursivo, ¿no?, lo cual no quiere decir que lo hayan interiorizado. Y es más difícil encontrarte con algún político, y pongo la O, también política, y pongo la A, ¿vale?, de alguna propuesta supuestamente progresiva que hoy en día te digan, como nos decían hace unos años, ¿economía de qué?, ¿no? ¿Qué es lo que queréis que hagamos en economía?, ¿no? ¿Qué tal? Vale. Si bien esa ha sido una de las grandes aportaciones, yo creo que eso se ha notado en la multidisciplinaridad de los congresos de economía feminista que hemos tenido. Uno de los pilares fuertes siempre ha sido el eje de economía de cuidados, ¿no? Pero al mismo tiempo que íbamos extendiendo esa pedagogía social con respecto a la necesidad de cambiar el foco de atención, ¿no?, para poner el enfoque de sostenibilidad de la vida como eje articulador de las propuestas y alternativas, y ganábamos multidisciplinaridad e interseccionalidad en este proceso de repensar conjuntamente cada vez de una manera más abierta, bueno, pues han ido abriéndose no voy a decir nuevos intereses, pero sí nuevos ámbitos en los que hemos puesto miradas. Y eso se traslada en esta sexta edición en la que estamos participando. Y es que esos 6 ejes temáticos de colorines, que decía antes María Luisa, o que alguien le decía a María Luisa, tienen en sí mismo un análisis muy interesante, viendo desde la retrospectiva que nos ha presentado muy brevemente antes Astrid. Y es que, si bien el eje de economía del cuidado siempre ha sido uno de los ejes más característicos y simbólicos de la economía feminista, en este congreso han ganado como peso e intensidad en la necesidad de generar espacios de debate, ¿no?, y de creación de conocimiento, otros ejes que hasta ahora estaban ahí, pero estaban en nuestras colateralidades, ¿no?, dentro de los debates de economía feminista, ¿no?, pues como es el del ecofeminismo o como es el eje específico de desmontando las falacias neoliberales, ¿no?, desmontando el neoliberalismo para, y este es el tercer eje que gana peso, generar desde las resistencias y las prácticas feministas alternativas para otro modelo de sociedad. Es decir, la realidad en la que hoy nos hacemos inmersión en esta sexta edición del Congreso nos sale así
así cual burbuja, sino que es el resultado de un proceso, obviamente, y también en la cantidad de temáticas y de propuestas presentadas para el debate, la formación y las líneas de investigación reflejan cómo hemos ido recorriendo este camino conjuntamente, ¿no? Y cómo hemos ido sumando en todo ello. Si bien ha habido estos otros ejes que han ganado mayor intensidad, he de decir que los dos ejes específicos instrumentales, que le vamos a llamar, aunque todo sigue siendo instrumento para generar propuestas, es decir, políticas públicas y presupuestos con enfoque de género, se han consolidado, desde mi punto de vista, a la hora de hacer la analítica de qué es lo que está pasando en el inicio de este congreso, se consolidan con un interés muy focalizado en utilizarlos como instrumentos para la transformación social, ¿no? La mayor parte de las propuestas que se han presentado y que se van a ir desarrollando, tanto de formación como de debate, como de investigación, en estos dos ejes instrumentales, apuntan a la necesidad de repensar los instrumentos que aplicamos en el para qué, ¿no? Es decir, sabemos qué queremos hacer, pero centrémonos en el para qué queremos conseguir, porque la incidencia política no se puede conseguir haciendo siempre lo mismo de la misma manera, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento interesante que tiene que ver con esto. Otras dos cuestiones que aporto es que me resulta altamente gratificante que la mayor parte de las propuestas que tienen que ver con el eje más consolidado, ¿no? el de mayor trayectoria histórica, el eje de cuidados, apunten a 4 movimientos transformadores, a pesar de que algunas reconceptualizaciones nos requieran repensar, como decía antes Isa, ¿no? En la mesa anterior. Esos 4 movimientos transformadores para hacer cambiar el foco de atención hacia el enfoque de la sostenibilidad de la vida, haciendo emerger la necesidad social de los cuidados, pasan de una manera sintética y muy resumida, obviamente, por el proceso de desmercantilizar el ámbito de los cuidados, es decir, sacarlo fuera de la voracidad del proceso de acumulación capitalista y de esa beligerancia, desfamiliarizar, querida Isa, no sé por dónde andas, pero que aquí tenemos que hablar de esto, entendiendo desfamiliarizar como sacando la responsabilidad de los cuidados del ámbito familiar y poniendo la responsabilidad en lo social, en lo público y en lo colectivo. ¿De acuerdo? O sea, dejémoslo ahí y luego ya debatiremos. Desnaturalizar el ámbito de los cuidados, es decir, provocar esa subversión del orden de género según esa asignación según orden natural y abrir ese proceso de educación y corresponsabilidad compartida y despatriarcalizar, es decir, establecer otras reglas del juego que permitan equilibrar las relaciones desde una perspectiva no androcéntrica y no patriarcal. Todo ello, digo que a mí me satisface ver que en la mayor parte de los trabajos de manera conjunta se abordan esos 4 movimientos de transformación, porque bueno, es algo que desde la Cátedra de Economía Feminista planteamos también como una necesidad a seguir debatiendo y conformando. Y finalizo con 2 elementos. Uno, elemento de alerta, aparte del que ya nos trasladaba antes Coral y María Pazos, ¿no? Obviamente, un elemento de alerta que tiene que ver con, al mismo tiempo que vamos creando sinergias con la mayor fortaleza del movimiento feminista, como un movimiento global y claramente desde un enfoque internacionalista, en estas nuevas olas que emergen, ¿no? Y que están emergiendo y que estamos consiguiendo articular en los diferentes territorios del norte y el sur global, bueno, pues al mismo tiempo que esto ocurre, lo que estamos viviendo es un proceso de involución social, jurídica, ¿no? Y de derechos en general, muy bestial. Muy bestial porque es la contrarreacción patriarcal precisamente a esa articulación feminista que estamos consiguiendo hacer, en cuya agenda ya entran las propuestas de la necesidad de consensuar programas económicos feministas, y lo hablo así en plural, para establecer diferentes estrategias y diferentes escalas de retos a los que conseguir. Bien, en esa situación, y esta es la alerta de emergencia feminista, el gran reto que planteamos también desde esta 6ª edición del Congreso es la necesidad de seguir tejiendo puentes y creando, más allá de alianzas, movimientos que estén basados en las sinergias feministas, incorporando perspectiva y propuestas feministas en el planteamiento de la organización socioeconómica global.
Bien, estos son algunos elementos que quedan ahí, elementos para reflexión. Algunas de estas cuestiones serán abordadas desde los diferentes ejes. Además, saldrán otros muchos elementos y propuestas en las actividades que hay entre esta tarde y mañana todo el día, que obviamente ni Astrid ni yo tenemos tiempo para plantearlas, pero quedan ahí hechas. El reto está en seguir disfrutando y contribuir a ese conocimiento colectivo entre todas, desde los diferentes ámbitos temáticos y en los ejes de actuación. Bien, lo dejo aquí y ahora os cuento una breve cuestión organizativa, y es que esta mañana nos despedimos en este plenario, ¿vale? Después de comer, después de picotear que tenemos aquí en el hall, nos desplazaremos a las sesiones de la tarde a otro edificio, ¿de acuerdo? Que es el edificio, como ya sabéis en vuestras chuletitas, el 3G y el 3H. Y quien no sepa ubicarse en el campus, además de ir buscando los cartelitos que hemos dejado miguitas de camino para llegar a los edificios, y las miguitas son esos carteles, ¿no?, que nos permiten identificar, pero además está el boca ayuda, ¿no? Es decir, tú preguntas que alguien sabrá, ¿de acuerdo? Bueno, queridas, gracias y seguimos compartiendo.